vueltas del motor sobre 60 por la relación de transmisión. Y punto. No hay que multiplicar ni dividir por nada. O sea, no sé, este dato acá no me generó problema, digamos. Esto de acá. Bueno. Bien. Vamos a otro tema. También en algunos parciales me di cuenta que no tuvieron en cuenta o no consideraron la rodadura de lo que son implementos o máquinas que no están trabajando a una profundidad, no tienen una superficie de corte, etcétera, etcétera. Entonces, tomaron el peso total sin descontar la rodadura. Tengan muy presente eso. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de, si tienen consulta, vayan preguntando, nomás chicos, no hay problema. Esto es una clase en donde quiero un diálogo con ustedes, yo voy a ir haciendo las evoluciones. Este es el tema de la sembradora. La sembradora de grano fino para sembrar trigo en función a distintos ambientes, distintas densidades. Tiene los datos del peso de los 1000 granos, datos de la separación entre cuerpos, en fin. Bueno, esta es la primera, una de las respuestas, ¿no? Entonces, habla de que esto es rodillo acanalado, tener en cuenta que velocidad constante, capacidad variable. La consigna era 250 plantas por metro cuadrado, más un 20% son 300 semillas por metro cuadrado. Semillas, señores, no plantas. En algún otro, por ahí aparece planta. Eso hace que al ser por un metro cuadrado, 10.000 metros cuadrados es una hectárea, son 3 millones de semillas por hectárea. Perfecto. Quiere decir de que acá, si son 3 millones de semillas, por 24 gramos, o sea, 1000 semillas, 24 gramos, 3 millones de semillas sería X, hace un pasaje de término, un poco más complejo nomás, pero es lo mismo, y llega a 72 kilos por hectárea. Bien. Después aparece todo esto que llama la atención, ¿no? Está bien, yo no digo está mal esto, ¿eh? No. Pero puede llegar a generar confusiones. Entonces, ¿qué dice? 72 kilos por hectárea. En una hectárea tiene 572 surcos en función al distanciamiento entre surcos. Eso da 0,126 kilogramos en 100 metros lineales. Entonces dice 126 gramos en 100 metros, 66 gramos en 50 metros. 72 kilos una hectárea, 720 hectáreas, 51.840 kilos de semilla que necesito en total. Perfecto. El tema aquí es que si mezclamos cosas, podemos llegar a generar confusiones. Porque si nosotros decimos que vamos a tomar una superficie de 10 metros cuadrados, acá, ¿no? Significa que por cada dosificador debería arrojar 72 gramos. Y acá estamos hablando de 126 gramos en 100 metros, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de inconvenientes que puede llegar a generar cierta confusión. No digo que está mal. Es una manera de hacer los cálculos y es una manera. ¿Le consulto algo, ingeniero? La distancia entre surcos dice que es 17,5. Lo que ahí en ese ejercicio sacó son 572 surcos. ¿No sería, por la duda, 57 metros que tiene que recorrer la máquina en 100 metros? Y claro,
Y claro, si vos vas a hacer la superficie de 10 metros cuadrados, tenés que recorrer 57 metros. Entonces, todo esto que está acá como análisis puede llegar a generar confusión. ¿Sí? Puede llegar a generar confusión. Y es lo que... Sí, escucho. Yo intenté hacer, y la verdad que justamente me pasó que vi encontré en un PDF, por decirlo así, de un librito, donde decía que si vos querías trabajar en metro lineal, lo tenías que dividir a los 100 metros por el distanciamiento, y si querías trabajar en metro cuadrado, era multiplicar. Está bien eso porque realmente me pierde mucho esta parte desde los metros y hasta saber cuántos kilos hay que poner, digamos. Bueno, ustedes a nivel de bibliografía y a nivel de consulta y a nivel de internet van a encontrar un montón de metodologías. Quédense con una. Yo expliqué una que me parece a mí lo más sencillo. De todas, o sea, uno lee y ve todas las alternativas. Entonces trato de transmitirle a ustedes la metodología más sencilla. Ustedes quieren seguir indagando y van a encontrar. Ahora, es que todo eso, esas informaciones que pueden llegar a tener, que no les genere problemas. Esa es mi mensaje. Porque si después van a tener confusiones y después van a decir, no, pero mire que yo en el libro leí, sí, está bien, leíste, perfecto, estoy de acuerdo. Pero acá te confundiste. Mezclaste una cosa con otra. O sea, mezclaste pera con horno. Y es lo que trato de que no suceda. Entonces, si ustedes tienen una metodología que se le explicó y que vimos en clase y que le explicaron los profesores en el práctico y que después pidieron que se les repita porque no estaba muy en claro y se les repitió toda bueno, entonces hay una metodología explicada por la cátedra. Ahora, ustedes quieren manejar otra, manéjenla. Pero después cuando hagan el informe, cuando analicen la situación, no se confundan. Simplemente es eso. No, por eso estoy diciendo, no es que está bien o está mal. No. No mezclen y no analicen distintas alternativas, porque después tengo que ser, no, el librito es cierto, no, el profesor dijo, bueno, y se armó el pelote. A eso es lo que voy. Busquen la manera más sencilla. La manera más sencilla la tienen clara, creo. ¿Contestar la pregunta? Hola. Sí y no, porque mi duda era cómo tenía que hacerlo, porque por más que ustedes explicaran, a mí no me quedó muy claro y estaba esperando que explique este punto para poder entender cómo hacerlo bien. Bueno, entonces, ustedes llegan a esta parte acá, a ver, hasta acá, hasta aquí, ¿sí? Hasta acá se entiende perfecto que llegan a 72, que tiene que ser 72 kilos por hectárea, perfecto. Sí. Eso se lo hace en un pizarrón, en un cuaderno si quieren. Ahora, ¿qué hago en la máquina? Ese es el punto clave. Entonces yo voy a la máquina y si es de rodillo acá al lado, tengo a los costados de la sembradío, tengo a la izquierda y a la derecha. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe, justo se le cortó igual. Bueno, se cortó, ingeniero. Tengo a la izquierda y a la derecha mecanismos que hacen de que logre desplazar, digamos, la apertura de ese rodillo acanalado, de un conjunto de rodillo acanalado. Supongamos que la sembradora tenga 20 dosificadores. No viene de 20, viene de 21, pero pongamos que sean de 20. Entonces, de un lado mueve 10, del otro lado moverá 10. ¿Sí? Es así. Ahora, en ese sentido, me fijo en el manual del fabricante y me dice, bueno, que para 72 kilos, por ejemplo, tengo que desplazar
la apertura del dosificador y que en una escala que tiene la máquina me quede, qué sé yo, en el número 1 o en el número 0,5, por decir. Es una escala que suele ir, dependiendo del tipo de sembradora, de 0,5 a 7, más o menos. Entonces, cuando se va desplazando, hay un mecanismo que hace que mueva una hojita dentro de esa escala, ¿no? Lamentablemente, la sembradora de grano fino de la escuela Eragia, que tiene ese sistema, no estaba en funcionamiento para mostrarle cómo se tenía que se hace eso en una sembradora. Bueno, pero le explico. Con ese dato controlo si está o no está. Ahora, ¿cómo controlo? Entonces ahí va la famosa superficie de 10 metros cuadrados. Entonces yo tengo un distanciamiento, en este caso 0,175, si no me equivoco. Entonces, si yo digo 0 acá, 100 dividido 0,175 son 572 surcos. En una hectárea de 10.000 metros cuadrados. En 10 metros cuadrados, esto se achica y me queda a 57,2 o 57, que es lo que preguntó su compañero hace un ratito. Entonces, esos 57 es el largo de esa superficie que yo tengo que trabajar. ¿Sí? En esos 57 metros, ¿qué hago? Desconecto las mangueras de los dosificadores, desconecto 2 de un extremo, 2 del otro extremo, 1 del medio, son 5 mínimos dosificadores, y pongo bolsitas. En esos 57 metros me tiene que arrojar 72 gramos cada dosificador. O sea que si yo junto a los 5 y lo peso, me tiene que dar una sumatoria que, dividido esos 5, se acerca a 72 kilos por hectárea. Si no se acerca, y bueno, tengo que ajustar, digamos, la apertura, abriendo más o cerrando más, dependiendo de la situación, para que eso se acomode. ¿Contestada la pregunta? Profe. Sí. Le consulto, ya que está hablando de regulación del rodillo acanalado, yo, por ejemplo, estaba teniendo una duda acerca de eso. Vio que usted dice que para regular la capacidad se va como sacando un poquito el rodillo o metiéndole. Y lo que yo leí es que tiene tipo no sé si es un cilindro o una placa lisa, que lo que va haciendo a medida que sale el rodillo, como que va tapando la apertura de la caja, sería. ¿Así sería el mecanismo? Tiene una cavidad. Tendría que salir acá y volver a ver. Y lo voy a hacer. Permítanme dejar de compartir un poquito esto y vamos a ir a sembradora. ¿Ahora se está viendo este PowerPoint? Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué es lo que dice la compañera? Si esto yo desplazo, está bien lo que ella está diciendo, está perfecto. Yo lo que quiero que entienda ella y entiendan todos. Entonces, lo que ella está diciendo es que cuando se desplace el rodillo, va a haber una placa, algo que va a ir tapando la apertura que tiene acá. Sí, perfecto, es esto que está acá. O sea, este eje que indica esta flecha, la voy a desplazar abriendo o cerrando. Si yo necesito más dosificación, por supuesto que esto se desplaza hacia este lado y esta parte ciega se va metiendo acá adentro. Entonces, es la parte que pueda dosificar va a ser menor. En este caso está dosificando completo toda la capacidad que tiene el rodillo acanalado para hacerlo. Pero si necesito menos, esto se va achicando, a tal punto que cuando cierro todo, como es, no debería dosificar absolutamente nada. Lo que eso conlleva a decir que aún totalmente cerrado esto, y yo quiero
sembrar 10 kilos por hectárea de forraje es imposible, porque esto cerrado, con semillitas muy pequeñitas, puedo sembrar mucho más, o sea, la dosificación va a ser mayor que esos 10 kilos por hectárea. Entonces, en un rodillo acanalado grande, como este, para sembrar menos de 10 kilos, la recomendación es mezclarlo con un material inerte, ¿sí? Entonces voy a estar sembrando en definitiva unos 30 kilos, pero dentro de esos 30 kilos va a haber los 10 kilos o los 8 kilos de la forrajera. O si no, utilizo el rodillo acanalado más chiquitito, que ustedes ya lo vieron en clase. Entonces lo que dice la compañera está perfecto, esto se desplaza, esta placa que llama ella ciega o nula, va cerrando esta cavidad, ¿sí? ¿Contestada la pregunta, chica? Sí, profe. Y otra cosa, se dice que es de capacidad variable por el contacto que tiene la semilla con el rodillo, ¿sería? Que digamos eso va variando, No, o sea, esta capacidad fíjate vos que si yo desplazo esto se va cerrando, o sea, esta capacidad total que tiene esta cavidad va a ser variable. Por eso es de capacidad variable, y esta velocidad de giro que marca esta flecha es constante. ¿Está? Bien. Sí. Bueno. Bien. ¿Alguna duda más sobre esto? ¿No? Dejo de compartir esto y volvemos a lo otro. Ingeniero, disculpe. Sí, ¿Qué material nos había dado de ejemplo que se podía utilizar en ese caso para, justamente en el ejemplo que dio recién de la pastura, digamos, para puede ser un talco, puede ser semilla de sorgo vieja molida, o sea, algún grano viejo que ya, cuando digo viejo, no tiene un poder germinativo, pero aún así lo muelo, para que después no sea maleza eso, para que no me salga. O sea, quiero sembrar un trigo y le pongo un sorgo, pasa a ser maleza ese sorgo. Ahora, si esa semilla es molida, no van a ser, ¿entendés? Pero sí me ocupa un volumen, que es lo que estoy buscando. La idea es añadir volumen, entonces, ingeniero. Claro, yo necesito, o sea, el mensaje es, usted como técnico, el día de mañana, el productor que no tenga el cajón alfalfero para la pastura, le va a decir, no, ¿sabe qué? Vaya y busque una sembradora que tenga el cajón alfalfero, porque usted no va a poder sembrar pastura. No es eso. La contestación es, sí, lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es mezclarlo con material inerte. Puede ser un poco de talco, puede ser un poco de semilla triturada, digamos, partida, molida, y bueno, entonces esa semilla me está haciendo volumen nada más, pero dentro de ese volumen están los 5 kilos, los 10 kilos de la pastura. ¿Contestada la pregunta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. Bueno, salgo de acá y voy a lo que estábamos viendo. ¿Está? Bien. Bueno, a ver si esto funciona. Esperen un cachito. Ahora sí. Bueno, a ver, acá, alistamiento y regulaciones, dice. Debemos comenzar por alistamiento poniendo la máquina en buenas condiciones como tarea de mantenimiento, que estén bien las cadenas, que la manguera esté bien, que no ande llena de grasa, etc. ¿Se entiende que haya grasa, que cargue grasa dentro de la torre en vez de semilla? ¿O qué es? O sea, puede ser que se entienda de que aquellos rodamientos que necesiten grasa, que tengan la cantidad suficiente, ¿no? O sea, traten de expresarse bien, chicos, porque ahora voy a analizar algunos puntos y también le quiero dar ciertos consejos, porque el día de mañana ustedes van a escribir su tesis, van a escribir su pasantía,
y no queda bien esto, que no ande llena de grasa. ¿No? Queda bien como técnico, ¿no? Que esté siempre limpia ante una labor. Esto nos ayudará a evidenciar si se llega a romper alguna manguera, ya que con el aceite de la tierra podremos encontrar alguna fuga de aceite en caso de haberla, perdón. Bueno, bien. Otro consejo que le doy. Esto nos ayudará. ¿Sí? La tierra y la tierra podremos encontrar. Cuando ustedes escriban un informe el día de mañana, no la tesis, no la pasantía, sino un informe para el productor, para el dueño, para su jefe, para quien corresponda, el verbo que deben usar es impersonal. El verbo es impersonal. Entonces, el podremos se podrá o se puede, ¿sí? Nos ayudará, ¿no? Esto ayudará, o esto aclarará, o esto mejorará, no sé. ¿Sí? Una correcta presión de inflado en ambas ruedas para no ir desparejo. Sí, no es para no ir desparejo. Si yo tengo presión de inflado diferente, cuando baje los trenes de siembra, como de un lado tiene menor presión, de un lado va a clavar más ese abresurco. Por lo tanto, voy a tener diferencial de profundidad, no para que la sembradora vaya desparejo, no importa. Ahí sí, tiene su importancia que vaya inclinada la sembradora, pero fundamentalmente pasa por que la profundidad de siembra va a variar. ¿Sí? Entonces, traten de ser concretos, no, insisto, no por el parcial, no. Vayan acostumbrándose a ser concretos en sus informes, porque el día de mañana les van a pedir eso, que sea concreto, que sea claro. Controlar la carga o presión de los abresurcos y ruedas tapadoras. Bueno, bien, perfecto. ¿Sí? Sería interesante por ahí también agarrar y describir un poquito cómo se hace eso, cómo controla la presión, ¿no? Tanto de abresurco, del tren de siembra, si fuese necesario, como de las ruedas tapadoras. ¿Cómo se hace eso? La sembradora debe estar vista lateralmente nivelada. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para lograr eso? Y bueno, el enganche de la sembradora, que no esté caída hacia adelante o hacia atrás, mejorar a través del enganche, o de los mecanismos que pueda contar la sembradora para poder lograr eso. Por lo general es a través del enganche. Por último, dosificar. Que cada uno de los dosificadores me tire 63 gramos en un recorrido de 50 metros para este caso. Esto se puede hacer con la sembradora levantada o la hacemos caminar. Si levantamos la sembradora no va a funcionar, porque cuando baja es que ahí entra a funcionar. Tengo que bajar. Ahora, los dosificadores que no estoy evaluando sí lo puedo cerrar. Eso es otra cosa. Pero con la sembradora levantada, si yo llevo la sembradora levantada, el tren de siembra levantado, y no va a trabajar, porque el zafe que hace que engrane todo eso no va a funcionar. Pero yo entiendo, profe, que dice estando estática la sembradora, porque así hicimos en la práctica. Por último, a ver cómo dice. Yo entiendo de lo que escribieron ahí, que como estando estática la sembradora puede hacerlo, levantar y hacer girar la rueda. Esto se puede hacer con la sembradora, con la sembradora levantada o la hacemos caminar. Perfecto, está bien. Si la levantamos a la sembradora y la hacemos girar a la rueda como que está en funcionamiento, todo el mecanismo va a girar y todo eso va a funcionar, sí, estamos de acuerdo. Claro, de esa forma hicimos el práctico. Está bien. Bueno, bien, estoy contestando un poco para que se va entendiendo esto, le va quedando. Hola.
Sí, ingeniero. Sí, profe, sí. Bueno, acá hay otro que dice Roldana. Otra vez aparece todo ese tema que vuelvo a insistir. Ojo, que no le genere confusión después. Que después, cuando llegamos a los números, me genera una confusión todo esto. ¿Sí? Acá hay otro, en donde acá también, ojo con este punto, que habla, acá por ejemplo, dice 180 plantas por metro cuadrado, más un 20%, por un 20%, debía decirlo, o sea, acá está supuestamente agrega un 20% más, son 36 plantas, no son 36 plantas, son 36 semillas, son 36 semillas. 180 son 36 más 36. semillas, son 36 semillas, ¿sí? Y me va a dar, en este caso, 216 semillas, no plantas, 216 semillas que después permitirán que haya una germinación o una implantación de 180 plantas. ¿Por qué agrego este 20%? Y porque la semilla no tiene el 100% de poder germinativo, porque tengo los bichos, porque tengo daño mecánico a través de todo el mecanismo de la sembradora. Bueno, todo eso genera un 20% más de requerimiento de semilla o de planta. Ojo con esto, ojo con esto. Esto va a ser problema, ¿eh? Y no por el parcial. No insisto, acostúmbrense a que el día de mañana esto le quede claro. Que el que esté leyendo interprete esto. Ojo con esto, ¿eh? Bueno, ¿te entendió? Sí, profe. Ingeniero. Sí, señor. ¿Y podría, por favor, volver a explicar lo del primer cálculo que mencionó y que había que simplificar? ¿A dónde me decís? ¿De qué? ¿Cuál? El anterior a eso. ¿Acá? ¿Acá esto? Sí, eso. Sí. ¿Qué duda quedó de esto? Ahí en la parte que está de 572 surcos en una hectárea, que usted dijo, que simplifica a 57 en 10 metros cuadrados sería. 57 surcos sería. No. 57 metros, o sea, vos vas a trabajar para un surco. Un surco. ¿Sí? Sí. En ese distanciamiento entre dos surcos, de un lado hay un surco, del otro lado hay un surco, hay un distanciamiento de 17,5. Este 17,5 que tenés aquí 17,5. O sea, 0,175 metros. Lo tenés que pasar a metros para una superficie de 10 metros cuadrados. Eso es equivalencia de 10.000 metros cuadrados a 10 metros cuadrados. Entonces, ¿para qué ese 10 metros cuadrados? Para mantener esto, que se te sea mucho más simple. Es decir, si vos vas a sembrar, como en este caso, 72 kilos por hectárea, si un abresurco recorre 57 metros, en esos 57 metros, en la bolsita, vos tenés que recoger 72 gramos. Esa es la idea. ¿Sí? Así, para hacerlo directo, relación directa, punto. Es para eso. ¿Quedó claro? Hola. Sí, o sea, entonces, de 572 surcos en una hectárea, hago 57 en 10 metros cuadrados. Claro, ahora, suponte que vos en vez de 17,5 tenga un distanciamiento de 20 centímetros, o sea, 0,2 metros. Sí, vas a tener 500 surcos en los 100 metros. Entonces, en vez de recorrer 57, en este caso va a recorrer 50. 50 metros lineales para un surco. Para un surco. Y ese surco te tiene que arrojar, en este caso, 72 gramos. 72 ¿sí? Gramos. Siempre está en función del distanciamiento entre surcos.
Claro, y ahí para este caso que también mencionó, se controla una tolva, digamos, o sea, un cuerpo de sembradora de los dos del extremo y uno del medio. Claro, mínimo tiene que ser 5. 5, ¿sí? Porque puede ser de que haya, digamos, alguna descompensación entre Abresurco por cierto desgaste que tenga. Entonces, si controlaba un solo surco, puede estar generando algún inconveniente. Entonces, hace 5 para tener una idea más clara. Y el promedio de los 5 tiene que estar muy cerca de lo que sería 72 gramos. Para este ejemplo que estamos tomando acá, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, profe. Si no, la otra de cómo determino esto es muy fácil. Es un rectángulo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino la superficie de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. Ahora, si yo tengo la superficie y tengo la base, me está faltando la altura. Ese recorrido que tengo que hacer. Entonces, hago pasaje de término. Y con eso puedo calcular cuál es la altura, el recorrido en la superficie que debe hacer mi sembrador. Si es que esto no lo entienden. Pero esto es sencillo, o sea, 100 dividido el distanciamiento entre surcos me va a dar la cantidad de surcos. Para manejar una superficie de 10 metros cuadrados, esto en vez de 572 va a ser 57. Punto. En vez de 500 va a ser 50. En vez de 200 va a ser 20. ¿Qué sé yo? ¿Estamos? ¿Entendió? Sí. Bueno. A ver acá. Esto es pulverización. ¿Sí? Esto creo que es pulverización. Informe sobre 137 litros, bajar a 70 litros para lograr con este objetivo una posibilidad de aumentar la velocidad a 7,2 kilómetros por hora, de 7,2 a 14,5. Bueno, ojo con esa velocidad de 14,5, va a depender siempre del tipo de terreno que tenga. Un terreno post-desmonte, medio crudo ese terreno, que recién estoy trabajándolo por primera vez a nivel de agricultura, y más de 6-7 kilómetros no voy a poder ir. Si es un terreno ya con 5 años de agricultura y siembra directa, y sí, ahí ya podré ir entre 10 kilómetros por hora a más incluso. Y si ya es un terreno que trabajo hace muchos años en siembra directa, sin mayores inconvenientes, y podría ir hasta a esos 14 kilómetros por hora con una de tiro es un poco complicado, no imposible, pero complicado. Ahora, con una autopropulsada a 14,5, ningún problema. Puedo ir inclusive más, 20 kilómetros, 25 kilómetros, puedo ir sin mayores problemas, ¿no? Pero por eso digo, ojo con qué tipo de pulverizadora y con qué tipo de terreno puede estar trabajando. Pues puede ser eso el suelo de desmonte para cuidar las cubiertas y eso. Y claro, porque tengo muy desnivelado todavía ese terreno. Tengo mucho problema y el botalón va ahí a los altos. ¿Se entiende? Con el correr de los años, con el correr de la agricultura, ese terreno se va a ir asentando, se va a ir nivelando, y bueno, ahí voy a tener la posibilidad de ir incrementando la velocidad de avance. ¿Se entiende eso o no? Hola. Hola. Sí, se entiende. Bueno, esto hizo cálculos de la autonomía, cantidad de producto a utilizar en 750 hectáreas y 2.600 hectáreas, de acuerdo a la dosis recetadas, 1.200 litros para 750 y 1.450 litros
para la 2600. Por 1.200 litros por hectárea son 900 litros y son 3.770 litros. Bueno, hizo cálculos para las hectáreas. En fin. Y acá aparece la explicación en siembra un poco más clara, digamos. Acá aparece la famosa como es superficie de 10 metros cuadrados. ¿Y por qué aparece este simbolito acá? Por dos razones. Uno, que acá todavía no está explicado eso, después en el informe, bien abajo del informe, al cerrar el informe, está explicado. Claro, porque el informe está bastante completito, digamos. Pero acá, si esto es un ejemplo, debería ir ejemplo. ¿Por qué? Porque el distanciamiento acá no es 0,20. Es 0,175. Entonces acá tenía que ser 57, en este caso, ¿no? Por eso esto no queda claro, salvo que uno haga la aclaración de que esto es un ejemplo. O sea, ahí sí se entiende cómo es la cosa. Porque si no sería 0,175 acá, no 0,2. Y acá está un poco todo lo que se tiene que hacer en un ambiente, bla, 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 y después hace medir el ancho de los entresurcos, que en nuestro caso es de 17,5, realizar la tarea de mantenimiento pertinente de la sembradora y los mecanismos y dosificadores que posee, como queremos, como se quiere lograr una relación directa entre gramos y kilogramos, se trabaja con el área de 10 metros cuadrados y por ello se realiza o se determina el cociente entre los 10 metros cuadrados y la separación entre surcos, 0,175 metros, para obtener la distancia a recorrer, que en este caso son 57,5 metros lineales. Bien, o sea, todo esto está perfecto, todo esto está muy bien. Tengan en cuenta nomás, para el día de mañana, el consejo que le doy es traten de utilizar en oraciones en verbos impersonales. Bien. Esto está claro, esto está bueno, ¿no? Interesante porque está bastante bien explicado. A ver qué era esto. Bueno, esto también es una explicación. Funciona a ambos. Esto es siembra. Entonces, de 720 hectáreas con una densidad de 250 plantas por metro cuadrado, le agrega el 20%, sigue escribiendo que es planta, ya no es semilla. Ojo con esto. Y acá calcula las 3 millones de semillas, no de plantas. Seguimos con el error de plantas. Y bueno, 72 kilogramos por hectárea saca el total. Y acá llega a los 72 kilos. Para regular el dosificador del rodillo acanalado, de acuerdo a los requerimientos, se debe regular la apertura del rodillo. Debemos recordar que las características del rodillo acanalado es capacidad variable y velocidad constante. Bien. Muy escueto, muy sencillo. Prácticamente no dice nada. 510 hectáreas con una densidad. Hace el mismo cálculo. Aquí sí ya se acordó que era semilla, se acordaron, ya dejaron de ser plantas, ya son semillas. Bueno, acá ya la cosa cambia un poquito, en este caso está mucho mejor explicado, y dice que el dosificador tipo Roldana
presenta las características capacidad constante y velocidad variable, teniendo en cuenta que la capacidad fija, la dosificación se regula actuando sobre el régimen de giro del rotor mediante una caja selectora de velocidades. Bueno, también están perfectos. Y esta era la consigna de pulverizadoras. ¿No? Bueno, entonces, aparece esto como uno de los datos. Velocidad dice 10 kilómetros por hora, dividido 3.6 son 2,77 metros por segundo. 100 metros dividido 2,77 metros por segundo me da 36 segundos. Si un minuto es 60 segundos, 36 segundos es 0,6 minutos. Ajá. ¿Y? Abanico plano antideriva, 0,377 litros por minuto por 0. ¿Cómo me sale eso? 0,377. Ah, el galón sería. Por 0,6 minutos, da 0 litros. 0,2262 litros en 100 metros lineales. 100 dividido 0,5, 200 picos. 200 picos da 45,24 litros por hectárea. Perfecto. Hasta ahí está perfecto. Entendió bien. ¿Ustedes entendieron esto? ¿Están entendiendo o no? Sí, profe, pero se puede hacer de diferentes formas. Sí. Yo estaba tratando de interpretar esto y a mí entender, ¿se entiende? Está claro. Se puede hacer más sencillo, se puede hacer de otra manera, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pero esto no está mal. ¿Alguien no entendió esto? ¿No? Bien. Bueno. Para pastilla cono hueco hace lo mismo, y para pastilla abanico plano hace lo mismo. Lo que no aclara, a ver si está. Acá. Para el lote que requiere 130 litros se debe trabajar con la pastilla abanico plano de cobertura total que arroja 128,7 litros. Ajá. Y para el lote que requiere 68 litros por hectárea, se debe trabajar con una pastilla cono hueco que arroja 67,8 litros. Perfecto. Bien, esto está bien. Y aquí, a ver cómo es esto. Me costó entender un poquito, pero a ver. Datos del primer lote, 130 litros por hectárea, el segundo lote, 68 litros por hectárea, y el tercero, y la velocidad creo que es 10 kilómetros por hora. El abanico plano antideriva, 110,01, distanciado 50 centímetros, con 2,5 bares de presión. 0,1 galón es 3,77 litros por hectárea, o sea, 0,377 litros por minuto. 0,15 es 0,565 y 0,2, la pastilla 110,02 es 0,35. La velocidad en kilómetros es 10 kilómetros por hora, 2,77 metros por segundo. Eso lo pasa a segundo y también llega a la conclusión de que son 0,6 minutos. 0,377 litros por minuto son 377 centímetros cúbicos por minuto. Por 0,6 son 226 centímetros cúbicos en 100 metros lineales. 100 dividido 0,50 son 200 picos, multiplicado por eso da 45. Perfecto, o sea, es un poco más analizado, digamos, pero llega al resultado final, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo está? Sí, se entiende, ¿no? Para el lote donde se busca arrojar 130 litros, ¿verdad? Abanico plano que arroja 128 y la cono hueco que arroja 60. Perfecto. Bien, esto está bien.
¿Y esto qué es? Aparece el debemos otra vez. Siempre se debe escribir en modo impersonal. En vez de debemos, se debe escribir se debe. Bueno, es un consejo nada más. No significa que está mal, sino simplemente un consejito. Y esto en cierta medida es lo mismo, un poco más detallado, pero se llega al mismo resultado. Bien. ¿Y esto qué es? ¿Y la medida? Un bote. Sí. Esto es como es para que vayan entendiendo. En un galón 377, la pastilla antideriva 377 centímetros cúbicos, la velocidad a 10 kilómetros por hora son 2,78 metros por segundo. Ese tiempo de recorrer son 36 segundos, que un poco lo que calcularon ustedes, por lo que calcularon en los distintos grupos. Se llega a tal caudal, la distancia entre picos son 200 picos en la hectárea, se llega a 45,24, exactamente lo mismo que hicieron ustedes. Perfecto. Esto es para la otra pastilla. Profe, por ¿Sí? favor, ¿será? ¿Me escucho? ¿Cómo resolvió eso? ¿Qué cosa? ¿Esto de acá atrás? Sí, esa. Es lo mismo que estaba explicando cómo hacían los chicos, ¿no? Es exactamente lo mismo. O sea, como es tal vez con menos vuelta nada más, pero es lo mismo. O sea, si yo tengo acá una pastilla abanico plano antideriva 110,01. Distancia entre picos 50 centímetros, presión de trabajo 2,5 bares. Esta presión de trabajo, para este problema, es un dato nada más. No es que está jugando algo acá. ¿Sí? Sí, estos otros datos. Entonces, ustedes saben que un galón es 3,77, 3,78, pero bueno, 3,77. Pastilla antideriva 0,1 sería 377 centímetros cúbicos por minuto. La velocidad, 10 kilómetros por hora, dividido 3,6, me da 2,78 metros por segundo. Quiere decir que si quiero determinar con esta velocidad, ¿sí? Con esta velocidad, en cuánto tiempo recorre 100 metros, entonces 100 dividido 2,78 me da 36 segundos, que es un poco lo que hicieron. El caudal en 36 segundos va a ser 36 por 3,67 dividido 60. También hicieron los chicos, entonces da 2,26 con 20. ¿Sí? Esto es lo que me arroja un pico en este tiempo, es lo que estoy calculando. ¿Sí? Si 367 tarda, arroja en un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé este dato? ¿Por qué yo sé este dato? Si en la pastilla acá no está, acá no aparece, no me dicen nada. Porque sé que toda pastilla está homologada, ¿sí? A 3 bares de presión y el caudal es por minuto o por 60 segundos. Entonces, de ahí yo saco el dato que la pastilla 0,1 me va a arrojar esto por minuto, o sea, en 60 segundos, que es este dato de acá. ¿Sí? Entonces, dice que la distancia es entre pico de 50, por supuesto que voy a tener 200 picos, si han dividido 0,50, 200 picos. 200 picos por el caudal que me arrojó en 36, llego a 45,24 litros por hectárea. ¿Contestada la pregunta? Hola. Sí, ingeniero, gracias. De nada. Y de la misma manera se hace el cálculo para las otras pastillas. Para la otra pastilla, de la misma manera, llegamos a la cantidad, en este caso 67,86, que es uno de los datos. Entonces, con esta pastilla ya, por eso queda marcado ahí en naranja. Y con esta otra pastilla, llegamos a el cálculo de 129, casi cerca de 130. Entonces, la pastilla que voy a usar es la cono hueco y
el abanico plano. Profe, ¿siempre hay que utilizar en centímetro o se puede usar en litro también? Y puedo usar en litros, centímetros cúbicos, es lo mismo, vas a llegar al mismo resultado, no hay problemas. Ahora que vos sepas que 1 centímetro cúbico o que 1000 mililitros es un litro y esos pasajes se te aclara, manejar como quieras, no hay problema. Bueno. ¿Está? El resultado te tiene que dar lo mismo. Bueno, esto es para que tengan en cuenta las pastillas Turbotille, que para bajar caudal no solo tengo pastillas Turbotille o pastillas espejo, que puedo poner a una distancia de 70 centímetros o 1 metro, dependiendo el ángulo que pueda tener esa pastilla, sino que también puedo usar pastillas cono hueco. Pastillas cono hueco con cierto determinado tipo de difusores, ¿no? Bien. ¿Y esto qué es? De esto nadie me envió resultados. ¿Qué pasó? ¿No entendieron? ¿No supieron hacerlo? Te pregunto. Nosotros nosotros habíamos enviado una corrección a Claudio. No me llegó o no lo vi. No lo vi. Pero bueno, está perfecto, poner. Vamos que alguno. Pero fue, si hizo un grupo, mucho. El resto no. El resto no he visto. Bueno, esto es lo que vimos, la parte práctica. Falta la parte teórica todavía, que la vamos a ver el miércoles, ¿no? Pero yo quería que ustedes avanzaran a ver cómo podían llegar. Como no vi, y disculpa al grupo que lo hizo, no vi, de esto quiero explicar bien metodología de esto, ¿sí? Para que se entienda, para que se aprenda. Entonces, fíjense ustedes que dice que se requiere determinar el ancho efectivo, hay bandeja de 50 centímetros de lado, distanciado 20 centímetros, distancia de bandeja central a bandeja 1, 80 centímetros. Se habla que se tiene que trabajar con una tolerancia de 20%. O sea que hay un tipo de producto específico, en este caso es Uria, con la tolerancia, después vamos a ver cómo se trabaja con eso. Con los datos suministrados, la cantidad de kilogramos recogidos en un minuto fue de 32 kilos. En un minuto. Dice si esto es verdadero o falso, ¿no? O sea, hay que analizarlo. Si la respuesta es negativa, ¿qué criterio adoptaría para lograr distribuir la dosis requerida? Después habla de nombrar y explicar resumidamente 5 factores de la máquina y 3 del fertilizante que inciden en la aplicación eficiente de fertilizantes granulados. Justifique su respuesta. Eso es más teoría. Entonces están los datos que dice bandeja central 75, bandeja 1 72, bandeja 2 68, bandeja 3 60. Esos son los gramos que... ¿Se acuerdan cuando hicimos el ancho? Que hicimos las 5 pasadas y después en cada bandeja había una cierta cantidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, sí, profesor. Entonces, esto es lo que va quedando en la bandeja. Bandeja 460, bandeja 558, bandeja 656, de la bandeja 7 a la bandeja 10, 52 gramos, bandeja 11, 48, bandeja 12, 46, bandeja 13 a 16, 44, fíjense que va bajando, bandeja 17, 42, bandeja 18, 36, bandeja 19, 32, bandeja 20, 25. Y abajo aclara bien que la distribución es similar en bandejas derechas e izquierdas. ¿Qué me quiere decir esto? Que es una fertilizadora doble disco. Si fuese monodisco, que es la que usamos nosotros, y bien clarito queda
cómo distribuye más de un lado que del otro. En una monodisco bien regular se entiende que tiene que ser uniforme tanto para la izquierda como para la derecha del centro de la máquina o de donde están los distribuidores. ¿Está claro? Hola. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto lo hice de esta manera para que le quede más gráfico a ustedes. Después está la bandeja de izquierda y derecha. La 1.72, la 2.68, la 3.60, y así sucesivamente, 58, 52. Fíjense, la 8, de la 7 a la 10 dijo 52, entonces 7.52, 8.52, 9.52, 10.52, 11.48, 12.46, de la 13 a la 16 dijo que había 44, 44, 44, 17.42, 18.36, 19.32, 20.25. Se hace un promedio, da 49,5, ¿sí? No 36, o sea que la consigna que nos dijo que de acuerdo a las mediciones el promedio daba 36, eso es falso, para este ejemplo. ¿Está claro o no? Hola. Sí. Bien. Ahora dice el 20%. El 20% de este 49, 41. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Quiere decir de que si la tolerancia es el 20%, esto descarto. Entonces, se descarta la bandeja 18, la bandeja 19 y la bandeja 20. Estas bandejas tienen que ser solapadas. Estas que están acá. ¿Sí? Entonces, habla de el ancho de la bandeja, la distancia entre bandejas, la distancia de la bandeja central a la bandeja 1, 80, ¿sí? Y cantidad de bandejas izquierda y derecha, 34. ¿Por qué? Como se debe solapar la bandeja que tengan una cantidad menor a 20%, en este caso menor a 42 gramos, las bandejas van a ser 17. Son 17 bandejas. 17 por 2, 34. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Habla de total de bandejas, total de espacio entre bandejas, ¿sí? Se debe sumar la bandeja central, o sea, de 34 más la bandeja central, 35. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Si se supone que la bandeja 1 ya es la central. No. Ingeniero, son 20 de un lado y 20 del otro. Claro, 20 y 20, más la bandeja central. Para este ejemplo estoy hablando, ¿eh? Para este ejemplo, como está diagramado este ejemplo, ¿sí? Entonces, distancia de la bandeja central, 80 centímetros. Para este ejemplo, o sea, tengo una bandeja central, que es la que ustedes pusieron en el medio por donde pasa el reactor, y a los costados. Hacia los costados hay 20 bandejas a la izquierda, 20 bandejas a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de ahí sacaste 3, la 20, la 19 y la 18. Te quedan 17. 17 bandejas, Pero 17 bandejas para la izquierda, 17 bandejas para la derecha. Más la central. ¿Se entendió? Porque en el dato anterior te decía que la 1 era la central. Pero atrás, profe, en el ejercicio. Ahí te dice bandeja central, 75 bandeja gramos. Bandeja central, 75 gramos. Bandeja 1, 72 gramos. Estamos. Te dice que la bandeja central es la bandeja 1. Estamos. Listo. Te gané, ¿eh? Bueno. ¿No? Si dice que la distancia entre bandejas es de 20 centímetros. Acá te dice. Y vamos al problema. No alcanzo a ver porque tengo un montón de cosas acá, pero acá dice, distanciado 20 centímetros. ¿Sí? Está bien, en el problema
lo vamos a hacer un poco más desglosado para que no esté tan encimadito y entonces a usted le genera confusión. ¿Sí? Lo vamos a depender del tipo de problema que sea. Sí, escucho. ¿La tolerancia siempre es 20% o es depende de lo que da en el problema? No, la tolerancia va a depender del producto. O es 20% para urea o es 30% para fosforado. ¿Sí? Sí, estamos. Eso va a ser dato, digamos. Bueno, volvemos otra vez al análisis, ¿no? Entonces, ¿se entiende por qué 34 bandejas, sí o no? ¿Hasta ahí entendieron? Sí, bien, profe. ¿Se entiende por qué 35? ¿Sí? Sí, se suma a la central. Sí, profe. Y 32 bandejas, al haber 17 bandejas por lado, hay 16 espacios. 16 espacios por 32, por 2 son 32 espacios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, para llegar a este valor de centímetros, 2.550 centímetros, ¿qué debo hacer? ¿Va por la distancia entre bandejas? Claro. Debo calcular la cantidad de bandejas por esa distancia, me da ese ancho total, que después lo paso a metro. Bueno, y después son 45 segundos recorrer 100 metros, puedo calcular la velocidad en metros por segundo, puedo calcular la velocidad en kilómetros por hora, que es un dato que necesito. Y entonces puedo calcular los kilos por minuto, que acá no está, me faltó escribir, que es esa fórmula de kilos por minuto, es la cantidad que yo quiero arrojar. Y la cantidad que yo quería distribuir, creo que estaba como dato, ¿o no? 140 kilogramos por hectárea. Sí, 140 kilogramos por hectárea, ¿no? Pero ¿cómo sé que si realmente tiré esos 140? Ahí está el tema. Entonces, yo debo recoger por minuto una cierta cantidad de fertilizante para saber que estoy arrojando 140. Entonces, 140 es un dato. ¿Sí? 140 es un dato. Escriba la fórmula, yo le dicto la fórmula. Q chiquita es los kilos por minuto. Eso es lo que tengo que averiguar. Va a ser igual a Q grande, que es la dosis que yo quiero, que en este caso sería 140, por la velocidad, que en este caso es 8, por el ancho efectivo, que en este caso es 25.5, dividido 600. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da ese resultado? Hola. 47. 47,6. ¿Qué es el valor que está acá? Sí. Bueno, entonces, si no me está arrojando eso por minuto, o tengo que agrandar, o tengo que achicar la guillotina en función a lo que me está dando. Si me está dando de más, ¿qué debo hacer con la guillotina? Reducir. Achicarla. Si me está dando de menos, agrandarla. ¿Esto está entendido? ¿Esto está claro cómo es el sistema? Sí, profe, lo único, le consulto, cuando sacamos el ancho, el tamaño de bandeja, ¿no tenemos en cuenta también para el cálculo del ancho? Y acá está, 50 centímetros. Entonces, usted multiplica eso por la cantidad de bandeja. Claro, y por esta por la 35 distancia. Y por esta distancia. Creo que eso da 2.550, la verdad no tendría que revisar, pero hagan el cálculo si quieren. En realidad tiene que ser por este distanciamiento, ¿sí? Por esta cantidad de bandejas.
por este distanciamiento entre bandejas, y esto tiene que dar 2.550. ¿Digo? Más o menos. Hola. No, profe, así no da. A ver. 1560, ¿verdad, profe? O sea, 50, que es el tamaño de la bandeja, 50 centímetros. Sí. 20, que es el distanciamiento. Sí. 80 más, o sea, por 80, que es la distancia de la bandeja 1. Claro, no es por 80. O sea, acá es 20 centímetros en un distanciamiento más 80 centímetros, que es de la bandeja central a la bandeja 1. ¿Sí? Por 35 bandejas, por el espaciamiento entre bandejas. Haciendo todo por, yo le hice por, o sea, 50 por 20 por 80 por 32, me dio 2.560. Bueno, sí, 550, 560. Sí, ese es el cálculo, 2.550. Volvé a explicarle, despacito explicar para que entiendan tus compañeros. Sí. Sí. Exacto. Sí. Bien. ¿Entendieron? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, Yo que dice distanciamiento de la bandeja central, 80 centímetros, ¿sería 40 de un lado y 40 del otro? ¿O no, 80 de un lado y 80 del otro? Sería 80 y 80, ¿no? Sí, profe, 80 y 80 es. 80 y 80 sería, porque parece que hace por 2. 80 y 80, sí, por 2. Ah, bien, porque puse 80 y no me estaba dando ese número, por eso me entró la duda si era de un lado y del otro. O si tenía que dividirle ese punto. Sí. ¿Había otra pregunta? ¿Había otra consulta? Bueno, en el caso, profe, que te dé 47,60, ese resultado sería kilogramos por minuto. Puede ser como una pregunta, o vio que el ejercicio te decía 140 kilogramos por hectárea. Sí, señor. En ese caso, este resultado, 47,60, ¿qué nos está diciendo o para qué nos sirve? Para saber, o sea, si en un minuto recogés, no sé, ponele 47, 50, lo que fuera, lo que vos recogés en un minuto, vos hacer la fórmula que estuvimos hablando, ¿sí? O sea que el caudal por minuto es igual a la dosis por hectárea por la velocidad de trabajo por el ancho efectivo, sobre 600. O hace esa fórmula, quiere decir que para arrojar la densidad que vos querés, en este caso 140 kilos por hectárea, tenés que recoger, no sé, 47 kilos por minuto. Para eso es una verificación. Si no estás recogiendo eso, o achicar la guillotina o agrandar la guillotina. Y en este caso, por ejemplo, el promedio fue 49,4, ¿con eso hay que compararlo? Voy a volver al problema, pues no sé de dónde viene el 49,4. ¿De dónde está? Ahí, dónde sale? En el promedio de todas las bandejas. No. El promedio que voy a hacer es la cantidad que recogiste nada más. La cantidad que vos recogiste acá, este promedio de 49 es la cantidad que vos recogiste. De este 49, el 20% tenés que sacar para solapar, para el ancho. Nada más. Sí, yo entiendo todo eso, profe. O sea, lo que yo no estoy cerrando la idea sería con qué lo tengo que comparar el 47,60 para saber si está bien, si tengo que agrandar a chica. Con tu dato de kilogramos.
O sea, vos querés arrojar 140 kilos, ¿sí? Vamos de nuevo. Vos tenés que determinar cuántos kilos por minuto tiene que arrojar la máquina para saber que está arrojando 140 kilos por hectárea. ¿Cuántos kilos por minuto? Ya olvídate de esto del 49. Entonces, a partir de ahí voy a decir, bueno, si yo quiero arrojar 140, multiplico 140 por la velocidad que determiné, que en este caso es 8 kilómetros por hora, por el ancho efectivo que determiné, que en este caso es 25,5 metros, dividido 600. Eso me da, no sé, acá yo tengo tapado, no alcanzo a ver este resultado. ¿Qué 47,6. Bueno, 47,6. Perfecto. ¿Sí? 47,6. Si yo agarro, le saco las paletas de los distribuidores y dejo caer la cantidad, abriendo la guillotina a la apertura que tengo que abrir, abriendo la guillotina, controlo un minuto. Listo. No, profe, ya está, ya entendí. Junto todo eso, y si esos son 47 kilos, significa que estoy arrojando 140 por hectárea. Si no es así, tengo que achicar la guillotina o agrandar la guillotina. ¿Está claro? Ahí está, ya me cerró la idea, ¿no? O sea, ese valor me va a indicar cómo yo tengo que abrir o cerrar la guillotina, entonces. Sí, yo pensé que lo tenía que comparar con algo, con otro valor. No, para nada. Este 49 es simplemente para calcular el ancho. El promedio que te está dando para calcular el ancho, nada más. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Bien. Se finí. Chao. Me voy a dormir la siesta. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. De mi parte, no, ingeniero. ¿Quedó clarito? Sí. Bueno, el miércoles vemos teoría y si tiene alguna otra duda más, aclaramos ahí en la teoría. Y después, mínimo, pero mínimo, 8 en cada parcial van a tener que sacar. Con todo esto ya bien clarito que quedó, según ustedes, ¿no? Mínimo, 8 kilos. Después, pero ingeniero, yo no entendí, entonces, ¿para qué hice todo esto? Si se entendió, hasta luego. Si no se entendió, seguimos explicando. ¿Se entendió? Nos vemos. Chao.